Bueno, le dejamos ahí con este tema. Vamos a cambiar con otro que también es muy importante. Ayer le informamos que el presidente López Obrador mandó al Congreso de la Unión un paquete con 20 iniciativas de reforma constitucional. Bueno, 18 constitucionales y 2 leyes más. Estas reformas ya son analizadas en ambas cámaras y por eso esta noche agradecemos a la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Cámara de Senadores, su presencia en Punto de Referencia, y le doy la bienvenida, senadora. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, muy amable. Saludo con mucho cariño a todo el auditorio de Canal 11. Bienvenida, buenas noches. Gracias. Y de Canal 14, y del 22, porque estamos al mismo tiempo en muchos canales. Y de TV Veracruz, y los que falten. Y de los mexicanos que escuchan lo que verdaderamente informa. Exactamente. Gracias. Pues justamente, senadora, la escuchábamos en el discurso de ayer en Querétaro a propósito de la promulgación de la Constitución de 1917 y mencionaba esta Constitución que nació con un carácter social que se perdió en el camino, que se perdió durante el régimen neoliberal. ¿Se trata en este momento de recuperar ese espíritu? Le preguntaría sobre específicamente el carácter de las reformas, pero también sobre el tiempo de presentarlas. Sí, estamos completamente convencidos, millones de mexicanos, que hoy estamos siendo protagonistas de este momento histórico, como el presidente lo ha dicho, estelar que nos ha tocado vivir. Y una reflexión que hacíamos el día de ayer, conmemoramos 107 años de nuestra Constitución, pero la Constitución no es solamente un documento al que se hace referencia con discursos demagógicos, sino que se le da vigencia cuando se hace en el marco de un paquete de reformas constitucionales y de leyes que presenta al final de su gobierno un hombre que trascenderá en la historia como el gran constructor de este nuevo Estado de derechos y de libertades que recoge lo mejor que tenía nuestra Constitución de 1917, un nuevo pacto social que le da derechos sociales a nuestros ciudadanos y que en el tiempo, sobre todo 36 años de neoliberalismo, se perdió. Este grupo que tuvo bajo el poder democrático, decimos una democracia simulada, que impuso senadores, diputados, gobiernos, lo hicieron de tal manera que fueron quitándole a la Constitución la esencia que en el 17 tuvo. Se alejó de los intereses de las personas, se acercó a los intereses de grupos y todas las reformas estructurales o reformas del Estado, como ellos les llamaron, con lo que muchos mexicanos todavía recordamos el Pacto por México, esta alianza de partidos ya sin ningún compromiso con la sociedad, solamente con sus intereses, convirtió a la Constitución en un pretexto de privatizar riqueza, soberanía y convertir incluso derechos en negocios. Por eso es tan importante que el presidente al final de su gobierno haya tomado esta determinación fundamental de no terminar un ciclo, sino iniciar o poner la pauta de la continuación de este gran proyecto de transformación. Por eso los senadores y diputados, no importa en esta pluralidad que representemos hoy, tenemos en la mesa una discusión como nunca se había visto en la historia. ¿Qué México queremos? ¿Para quién lo queremos? Pero quien en el fondo está de la decisión va a ser el propio pueblo, porque ahí están las posiciones. El que va a decidir va a ser el pueblo maduro y responsable que ha crecido mucho intelectualmente estos 6 años. Senadora, a propósito de esto que menciona, de la idea de ver más allá del corto plazo, una de las tesis después de que se presentaron este paquete de iniciativas de reforma y que fue parte del debate político, inclusive en redes sociodigitales, es que se trata de un elemento para apoyar o para interferir o para participar de una campaña electoral, porque se va a hablar de este tema, porque, en fin, se le presenta como una estrategia electoral, pero no se mira el contenido de las reformas. ¿Qué decir ante estos señalamientos, senadora? Para quien el pueblo es una masa inconsciente, pudieran creer que la gente hoy no está pendiente de lo que le interesa. Para quienes hemos visto que esta revolución de conciencias ha avanzado de una manera gigante, es darle la oportunidad a la gente que decida como ciudadano sus derechos y quiénes les garantizarán estos derechos. A la gente ya no la pueden engañar, a la gente no le podemos crear una estrategia
que no queda en manos del presidente, queda en manos del Parlamento. Y ahí hay PRI, PAN, PRD, cada partido político definirá con sus representantes qué es lo que representan para la sociedad y qué es lo que los llevará en una estrategia electoral si ellos consideraran a ganar esas voluntades. Quienes van a decidir son los diputados y senadores. No tiene nada que ver el presidente. El presidente ejecuta una de sus facultades, presenta iniciativas prioritarias, pero él no las va a decidir. Las va a decidir esa pluralidad política representada. Si quienes cuestionan y critican que es una estrategia electoral, tan fácil sería desmoronar esa estrategia electoral si aprueban en estos 3 meses, con una posibilidad de un periodo extraordinario, tenemos hasta septiembre, para poder aprobar estas 18 reformas constitucionales y estas 2 leyes muy importantes que ha presentado el presidente, de tal manera que no queda en la cancha de él. Él ha hecho lo que le corresponde, pero quienes van a decidir son los representantes del pueblo representados en la pluralidad de los congresos. Es muy fácil desmontar ese argumento si ellos y ellas, legisladoras y legisladores, aprueban. Dejarían sin elementos entonces, ¿no? Pero ¿quién ganaría? La sociedad, indudablemente. Se acaba esa estrategia electoral que dicen. Así es. Senadora, desde luego no nos da tiempo de discutir todas las propuestas que están contenidas en este paquete, pero hay unas que ya han tenido reacción, sobre las cuales hay incluso cuestionamientos, dudas. Me voy a 2 específicamente que han generado muchas reacciones el día de hoy y que de alguna manera están relacionadas por la forma en la que fueron planteadas. El tema de la desaparición de los órganos autónomos y de las pensiones. Se habla de un fondo semilla que está sujeto a que pueda haber ahorros a partir de la desaparición de los órganos autónomos. Le haría 2 preguntas ahí que tienen pensado en caso de que se prevé que la de pensiones pueda ser aprobada, pero todavía está por verse lo de los órganos autónomos. Si eso no se diera, ¿a partir de qué se allegarían esos recursos para ese fondo semilla, ese fideicomiso? Y luego, ¿cómo iría creciendo este también? Bueno, el presidente ha propuesto una serie de reformas que en el momento que se presenten de una manera particular en comisiones, en esta discusión, el caso de las pensiones establece claramente que debe haber un capital semilla que se generará de los ahorros que tienen que ver con la otra reforma. Por eso es importante hoy decirle a la gente que estén al pendiente de todas las discusiones en comisiones que van a ser apasionantes. O sea, tú no puedes querer cumplir con unos, pero mantener los privilegios de otros. Ayer decía yo en Querétaro que la sociedad tendrá la gran oportunidad en la pluralidad del Parlamento de evaluar, no de castigar, no de someter, no, de evaluar si estos órganos autónomos le han servido a la nación, si le sirven a la sociedad, si en el análisis que se haga en el pleno de las discusiones se verifica que efectivamente son órganos onerosos que duplican funciones del Estado, que no le rinden cuentas a nadie y que el beneficio a la sociedad es poco o nulo, no tendría entonces motivos para seguir sosteniéndose estas estructuras con presupuesto público que tan necesario es para garantizar los derechos de los trabajadores. Recuperar el derecho mínimo a que te puedas jubilar y pensionar con el salario completo es una garantía que habíamos ganado hace muchos años y que perdimos en la etapa neoliberal. Entonces, hay una gran oportunidad hoy para los diputados y senadores que representaron esas fuerzas políticas y que le quitaron a los trabajadores este derecho. Reconocer que se equivocaron y hoy desaparecer los gastos superfluos que generan estos órganos autónomos que no funcionan, porque ni siquiera son todos. Vamos a evaluar cuáles y vamos a recuperar esos recursos. Se acabaron las dobles caras, para decirlo de una manera sencilla. Aquí, si se fija una posición, se tiene que defender en todos los niveles. No podemos en el discurso decir que sí estamos, pero en los hechos no ayudar a recuperar esos recursos que hoy están mal invertidos, que tan necesarios son para los trabajadores. Ahora,
Si esto no se diera y este fideicomiso no se pudiera crear, tendremos que analizar en el entorno de toda esta discusión que va a ser muy interesante, dónde podemos nosotros obtener recursos. Y después, cuando se dice, bueno, es un capital semilla, ¿de dónde va a salir el demás dinero? Tuvimos durante muchos años una manera de poder garantizar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores a través del ahorro generacional. ¿Qué quería decir? Este capital semilla se multiplicaba con generaciones jóvenes que empezaban a ahorrar para su jubilación, que servía para jubilar a los viejos. Era un ahorro generacional. Así fue como durante muchos años funcionaron las pensiones y jubilaciones y que no generaban este desfalco del que tanto han hablado en la época neoliberal los patrones. Realmente lo que hicieron con los recursos que se ahorraban fue convertirlos en una ganancia de los bancos, porque ahora esas generaciones siguieron cotizando, pero ya no para la jubilación de los trabajadores, sino para enriquecer a los bancos que se quedaron con estos recursos que no eran capaces de entregarles ni siquiera a los trabajadores sus recursos cuando se retiraban, porque el sistema de ahorro para el retiro es una estafa sin precedente a la clase trabajadora más pobre de México. Entonces aquí vamos a tener que discutir con honestidad y decencia. De tal manera se presentan estas reformas que no hay manera de engañar a la gente. Eso es lo que más miedo les ha de dar. Pues es un tema que nos da para mucho, pero el tiempo se nos agotó. Senadora Ana Lilia Rivera, si le parece, sigamos en la conversación, porque este debate va a dar mucho de qué hablar todavía. Muchas gracias por esta participación. Muchas gracias. Y que busque en el canal del Congreso, esto va a estar mejor que las telenovelas. De eso estamos seguros. De entrada nos quedamos con el mensaje de que es una falacia que va a representar un desfalco. El tema de las pensiones. Tenemos muchos más temas de que hablar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, senadora. Pues sí,